No hay consuelo para Gilberto durante el sepelio de su hijo Eric, quien murió en un hospital venezolano mientras esperaba un trasplante de médula que nunca llegó. Cuidado. Si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados. Y no solo que estamos liquidados, somos nosotros, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia, a los que aquí estamos. Véanse las caras, véanse los ojos en el espejo cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. Yo de primero. Yo de primero. En primer lugar, tenemos que denunciar que hoy, a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, en Venezuela no se cumplen con los derechos establecidos en la misma. Yo me explico, me estoy explicando. ¿Será posible, Nicolás, esto? Delante del país lo pregunto. ¿Será posible? ¿Ustedes creen que sea posible, Rafael? Jorge, ¿será posible? No, yo diría ya. ¿Qué más vamos a esperar? Yo diría ya. Yo creo que eso ha debido ser ayer. Perito de pollo. ¿Qué haces con eso? Bueno, yo lo pongo a poner como chicharrón, saco aceite y saco chicharrón que me sirve para comerme con un poquito de arroz o con una misma arepita esa de pan. Con esto yo vamos a sacar ¿cómo es que llaman? El corolario, ¿no es? Corolario o conclusión. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Sí. Y amigo, compañero. Es una orden. ¿Me entiendes allá, Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo hace 2 semanas. ¿Ve? Pero también muy criticado por un pueblo y con razones. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que sí, no es. Miraflores socialista, eso es sospechoso, porque uno puede pensar que con eso el que lo hace cree que ya, listo, ya cumplí, ya le puse socialista, listo, le cambié el nombre, pues ya está listo. Perito de pollo, arroz, pasta. ¿Qué preparan con eso? Saco aceite. Y de verdad que a uno eso le revuelve no solamente el estómago, sino los sentimientos. Yo tengo hijos y... Porque una característica de la migración venezolana es que sale del país con el bolsillo lleno de dólares. Lo mínimo que llevan, $5.000. Es la noche en el atrio de la Iglesia del Carmen en Pamplona. Y así es como están durmiendo los ciudadanos venezolanos. A esta hora duermen para evitar el frío del páramo que ha matado, nos dicen, a casi una veintena de personas. Y aprovechan para ir a pie ya que salga el sol. Duermen así, a la intemperie, en el atrio. Ese es como el chiste, Adán es el que lo echa bien, del chigüire. El chigüire y los indios. Llegó un cura español, eso hace muchos años, en Semana Santa, recorriendo por allá los campos indios de los llanos, y entonces llega a un pueblo indígena, pues, y están los indios ahí, y bailan y tal. Y ellos, bueno, tienen sus formas de festejar, ¿verdad? Sus dioses, sus códigos, bueno, su menú, su gastronomía. Entonces el cura le dice, mire, ustedes no pueden estar comiendo en Semana Santa, comiendo cochino.
el Jueves Santo tienes que comer pescado. Pescado o chigüire, que hay bastante ahí en chigüire. Pero ese cochino que está ahí, cuidado, porque estaba un cochino gordo ahí. Y él intuyó que lo tenían, estaban esperando. Y entonces, bueno, ¿entendieron? Sí, entendimos. No pueden comer cochino, ni carne de ganado. Pescado y chigüire. Entonces el cura siguió. Primero, antes de irse, vamos al río a bautizarlo. Entonces le pregunto, ¿usted cómo se llama? El nombre indio. Sí. Caribay. No, ¿qué Caribay? Usted se llama Juana. Nombre cristiano, hay que ponerle a la gente. ¿Y usted cómo se llama? Otro nombre. Indio. Huaycaipuro. No, que Huaycaipuro, ni que nada. Usted se llama Nicolás. Y les preguntaba, ¿cómo se llama? Nicolás. Ah, Nicolás, está bien. El nuevo nombre, Nicolás. Y entonces se fue. Y regresó después el Jueves Santo. Y vio que estaban los indios bailando todos ahí y estaban asando el cochino. ¿Cómo es posible que ustedes se van a comer ese cochino? Yo les dije que no podían comer cochino. Y entonces le dice el cacique, no, de que nosotros solucionamos el problema. Porque, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, ese cochino lo bautizamos, le pusimos chigüire. Le cambiaron el nombre. Lo llevaron al río, lo metieron en el agua. Cochino, tú te llamas chigüire. Y se comieron el cochino. Así estamos nosotros con el socialismo a veces. Farruco, tú te llamas socialismo, chico. Pero sigue siendo en el fondo cochino. Este libro maravilloso, que nunca lo dejaré, me lo regaló mi general Pérez Arcay, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Un saludo a todos y a todas. Muy buenas tardes, soy Triandáfila. Y en este quinto capítulo, que se llama La verdad, el civil, nosotros vamos a comenzar ya a entrar en el corazón del proyecto secreto del gobierno venezolano, que fue diseñado por el presidente Chávez en primera instancia. ¿Se acuerda que en el cuarto capítulo nosotros habíamos quedado que había una virtud terrena que el presidente Chávez comenzó a esbozar dentro de los discursos de Zaratustra y dentro de la primera etapa del libro? Ahora yo voy a hacer una lectura para aclarar, porque nosotros no entendimos, o no es que no entendimos, perdón, nunca aclaramos cuál era la virtud terrena que el presidente Chávez tenía que tener y el centro de gravedad. ¿Se acuerdan? Estas dos palabras. Entonces, ahorita voy a leer un documento en el cual nos va a aclarar, para nosotros ya enfocarnos directamente cuál es ese proyecto civil, de qué se trata el proyecto civil. Y en este capítulo exactamente, el quinto, nosotros lo vamos a esbozar. Primero, habíamos dicho de una virtud terrena sin nombre, que estaba sustentada en un elemento sumamente interesante, en lo que era el tiempo y el espacio histórico. Tiempo y espacio histórico, que es literalmente lo que es el civil, círculo virtuoso del infinito retorno. ¿Se acuerdan? La circularidad que siempre hemos hablado y que el presidente Chávez siempre estaba nombrando. Bueno, entonces para ir directo al punto y al grano, para comenzar a estudiar esto, vamos a la lectura del libro. Bueno, ahora vamos a lo que es la lectura del documento de la página 26. Es un documento introductorio. Acuérdense que habíamos dicho que el presidente, pues el libro no tiene un orden, realmente. El libro, el presidente lo va interviniendo en función pues de las ideas que me imagino que él va, y el tiempo que él va teniendo en disposición. Pero vamos al documento. Fíjense, mire, primero quiero que vean el documento. En la parte superior del documento podemos ver que él subraya algo que se llama el inmoralismo. 2 puntos. Teoría fundada sobre la crítica de los valores morales generalmente admitidas. Vemos unas intervenciones en color amarillo fosforescente. Vemos cómo el presidente hace unos esquemas en función de algunas palabras, como las va subrayando. ¿Se acuerdan que les había comentado de la importancia de tener una virtud terrena que el presidente Chávez comenzó a esbozar o a entender por medio de los discursos de Zaratustra, que lo iban enfrentando a esas condiciones personales, a ese exceso de trabajo, bueno, todos estos elementos que ya hemos venido discutiendo. Y dentro de los valores que él también tenía, ¿no? De los elementos negativos que el presidente tenía. Y fíjense lo interesante de esto.
y voy a rayar algo, se llama Zaratustra, y quiero comenzar aquí donde dice del primer inmoralista, el nombre de Zaratustra. Pues lo que constituye la inmensa singularidad de este persa en la historia es justamente lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace mover las cosas es la lucha entre el bien y el mal. Y la transposición, y esto lo ve como una transposición. ¿A qué? De la moral a lo metafísico, de los valores que se pueden impartir en una sociedad, en cualquier sociedad, desde su tiempo, desde los sumerios, bueno, de todo esto, hasta ahorita, hasta lo moderno. Pero es entendido y traspolado a una condición que está por encima de lo físico, o sea, metafísico, o sea, por encima de lo físico, que ya, por supuesto, muchos de ustedes deben conocer la palabra, y precisamente ya entra dentro de un campo espiritual, dentro de un campo de unos valores que están por encima de lo material. Y es esa eterna lucha entre el vicio y la virtud que todos conocemos y que yo creo que todos vivimos y que el presidente Chávez está viviendo y que Venezuela está viviendo exactamente. Ahora la pregunta es, dice, la historia entera constituye en efecto la refutación experimental del principio de la denominación de la ordenación moral del mundo. Todo esto, por supuesto, viene desarrollándose dentro de las teorías que el mismo Nietzsche, dentro del libro, se va enfrentando, tomando a este personaje Zaratustra, que existió, de hecho, ustedes pueden averiguar, Zaratustra existió, se llamaba Zoroastro, y viene de lo que es la mitología sirio-iraní, ¿no? El Advesta, un libro muy famoso de los iraníes que habla sobre Ahura Mazda, un dios. Bueno, y la creación y la lucha entre el bien y el mal que tenían en esa parte del mundo y cómo lo estaban entendiendo. Fíjense que aquí hay otra cosa muy interesante. Voy a subrayar lo que está en rojo. Dice, en la parte inferior del documento, dice, consideraciones de la veracidad como la virtud suprema, que frente a la realidad huye. Zaratustra tiene en su cuerpo más valentía que todos los demás pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien con flechas. Esa es una virtud persa. ¿Se me entiende? Y fíjense cómo el presidente subraya en el documento, en la parte superior izquierda, donde dice la veracidad como virtud suprema. Y vuelve en un asterisco en negro, dice la transposición inversa del orden natural. Y si ustedes se ponen a ver en la página 27 que sigue de esto, dice, ¿se me entiende? La autosuperación de la moral por la veracidad. La autosuperación de la moral en su antítesis, en mí, es lo que significa en mi boca el nombre de Zaratustra. Y bueno, hace referencia a un libro también que es que complementa estas lecturas. Y fíjense cómo está subrayado este cuadro en esta página 27. Dice, Zaratustra es, pues, la autosuperación de la moral por la veracidad. Y los 4 grandes pensamientos que dominan la obra forman entre sí un anillo, el anillo del eterno retorno. Estos 4 pensamientos son los siguientes, dentro de la estructura del libro y del pensamiento también del presidente Chávez, por eso lo subraya. El superhombre, ¿se acuerda que ya hemos hablado de eso? 2, la muerte de Dios, estas falsas creencias que se caen, ¿sí? Y comenzamos a entender que nosotros mismos podemos crear nuestros propios marcos mitológicos de creencia en función de unos valores que vamos descubriendo. 3, la voluntad de poder, la voluntad que se necesita, primero voluntad de vivir y después voluntad de poder para hacer los cambios y las transformaciones. Y todo esto nos da un 4º punto que se encierra en el eterno retorno a lo idéntico, que es el civil. O sea, para el presidente llegar al eterno retorno de su proyecto, tiene que pasar primero por estos 3 puntos. Entender el superhombre, lo que es la muerte de Dios y la muerte de esos valores antiguos. 3, la voluntad de poder, la voluntad que desarrolla el hombre a partir del entendimiento, ¿sí?, de los valores. Y fíjense que es muy interesante, dice la muerte de Dios en verde abajo, dice la muerte de Dios y la voluntad de poder. Son ideas que anuncian tan solo a unos pocos, a los que él llama sus discípulos, sus amigos, y del eterno retorno de Zaratustra habla exclusivamente en sí mismo. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el presidente Chávez tenía discípulos que pudieran entender esto? Como Zaratustra. ¿Se acuerdan que estamos hablando que el presidente Chávez hace una abstracción
y comienza a integrar esta abstracción personal a la política que él está manejando en su momento, rodeado de una cantidad de actores políticos que si muy bien algunos los entendían, otros no lo entendían para nada, porque automáticamente se sabe que muchos de sus ministros nunca entendieron estas teorías ni las estudiaron. Y por supuesto eso fue parte del declive del gobierno en este proceso y lo que siguió después, que nosotros ya todos conocemos y hemos vivido. Y fíjense algo, en la parte inferior del documento número 27 tenemos 4 pensamientos que forman un anillo, fíjense, ¿se acuerdan? Y fíjense cómo el presidente lo esquema, o sea, lo vuelve un esquema en la parte de abajo. El superhombre, la muerte de Dios, la voluntad de poder y el eterno retorno de lo idéntico. Hay que pasar primero estos 3 principios o entenderlos. Y lo que me parece sumamente interesante del presidente Chávez es cómo el presidente lo abstrae de la lectura y lo va codificando, como ya les había dicho, poco a poco en sus reflexiones a su equipo político. Y no solamente al equipo político, a todo el país y a los periodistas internacionalmente. Bueno, van a haber videos donde se van reforzando esto. O sea, el presidente Chávez tenía muy presente estos elementos del documento. Y que al final van a dar como conclusión a un proyecto secreto, político, para comenzar a manejar lo que era su figura. Les hago una pregunta y se las comienzo a dejar aquí. ¿Ustedes no creen que el presidente de alguna forma ya iba diseñando una ruta para comenzar a hacer un testamento político donde él fuera el principal centro y ese fuera el centro de gravedad de él? Todavía no lo sabemos, pero lo vamos entendiendo. En este momento, para complementar esto, vamos a ver un video donde el presidente Chávez nos explica mejor el proyecto civil, cómo lo saca del libro y lo va codificando en estrategias de dirección política claras al partido del PSUV y cómo se va ensamblando. Esta figura que hemos creado, geométrica, geográfica, política, geopolítica, de los círculos de lucha popular por el buen vivir, fíjate que... Y los círculos no deben ser enfocados como para hacer cumplir o controlar ninguna de esas las directrices de la dirección del partido, no, y eso está escrito ahí. No, sería una inversión. Recordemos aquello de la acción política desde abajo. Los círculos de lucha por el vivir viviendo, incluso, que hemos usado nosotros bastante aquí, tomando de la filosofía, ¿no? Los valores, ¿no? En los círculos. Pero bueno, yo voy a seguir revisando, pero es bueno una comisión de revisión no solo de estilo, de revisión de fondo, de todo lo que está escrito ahí. Las 5 líneas estratégicas, y luego allí yo hice un esfuerzo de orientar por qué los círculos de lucha popular. Estábamos recordando con Jordania en esos días aquel mapa estratégico, ¿te acuerdas? Aquellas figuras del cómo organizar el movimiento popular en base a entes. Que teníamos que ir creando, por ejemplo, los círculos constituyentes. No eran círculos, eran comités populares constituyentes, para darle vida al proceso constituyente. Comités por la vivienda, comités por la salud. Eso funcionó más o menos, porque era un huracán de cosas. Estamos hablando del 94, 95, 96. Pero lo que cogió viento fuerte fue el poder popular constituyente, que era el eje central. Entonces un poco eso desde abajo, los círculos, ¿cómo es? Los círculos de lucha popular por el vivir bien o el vivir viviendo, o por la vida, o por la, etcétera, ¿no? Ahora, lo presidente, que en ese círculo está todo el poder popular, que no es solo una obra. Claro, todo lo que hemos organizado, todo.
Está bien. Ajá, pero entonces esos círculos no pueden ser concebidos para seguir lineamientos de la dirección nacional del partido. Eso es horrible, eso está escrito ahí. No, eso sale de abajo, son sus lineamientos, son las realidades que vayan surgiendo en la lucha política, en el despliegue sobre el campo político, en lo espiritual, en lo moral, en los principios implícitos, llama Dussel, los valores, la lucha por lo material, es decir, bueno, las familias que están en miseria, en pobreza, y luego la creación de entes o la articulación de nuevos entes para las intermediaciones, ¿no?, con el Estado, y de esa manera ensamblar, no sé si me explico, ¿no?, las intermediaciones, porque es lo que dice Dussel, si esas luchas no se traducen en una nueva institucionalidad, con capacidad, con poder para poder solucionar los problemas, la lucha se dispersa, la lucha se apaga, se agota. Nosotros en eso tenemos un trecho andado, pero este es como un reformateo de los métodos de lucha política plena, pues. El video que acabamos de observar y de ver es el presidente el 9 de julio, un día inclusive que estaba él de reposo, trabajando, y sigue todavía incumpliendo esto que veníamos hablando. Bueno, está el tema de que él está viendo un partido de fútbol, creo que era Venezuela-Ecuador, estaba con parte del buró político y su equipo más cercano. Y él hace unas reflexiones. ¿Han visto lo que él nombra? Circo de luchas populares. Hace hincapié muchísimo en que hay que, más que todo, esto tiene que ver sobre como una estructura de valores que se va a imbricar dentro de esta construcción de lo que él llamó los círculos de lucha como organización de nuevos entes. Y fíjense en el documento que yo tengo en este momento, que fue escrito el 12 de julio. O sea, el presidente Chávez ya viene desarrollando en sí unas visiones sumamente interesantes. Fíjense que habla sobre las intermediaciones con estos nuevos grupos que se están creando de la base, que inclusive el presidente Chávez aclara y dice que muchos de estos no deberían ser de alguna forma estructurados desde el partido, sino que tienen que de alguna forma dinamizarse desde su base, desde lo orgánico, desde lo endógeno, desde lo interno, con sus propias contradicciones, para poder hacer mediaciones con el Estado burgués heredado, que inclusive si ustedes leen a Dussel, por supuesto en la arquitectura de Dussel, uno de sus libros que él tiene, él habla sobre precisamente esto, ¿no?, cómo hay unos estadios para ir cambiando ese viejo modelo del Estado burgués a un nuevo Estado o a una nueva formulación del poder que tenga como base el pueblo. Pero sobre todo a mí lo que me interesa aquí es, fíjense, ensamblar eso ¿para qué? Para poder cambiar y crear una nueva institucionalidad que venga desde la base. Algo que yo creo que en el fondo no sé si se le prestó atención o no, sino que tenía enemigos precisamente, ¿no? Empoderar al pueblo de la base y enseñarle a ser libres, pues tiene sus enemigos dentro del Estado, ¿no? Acuérdense que decía el mayor Jacinto Pérez Arcay, me enseñaba de que todos los estados son etnocentristas por naturaleza, piensan en sí mismos, y cuando dentro de esto tienen un compendio que es el territorio de la población y la cultura, y todos estos elementos que se desarrollan dentro del contenido del Estado, el Estado de alguna forma es un ser particular, por decirlo así. Fíjense en el documento, miren, aquí habla de la voluntad de vivir y la voluntad de poder, lo que les decía, cómo se va transfiriendo esto en el presidente Chávez, en él, y lo va transfiriendo en el tema de la organización del poder popular, de la base. Ya comienza, fíjense que siempre está hablando de círculos, y la gente todavía no cree que esta teoría no tiene vigencia, pues ya se están dando cuenta que tiene más vigencia de lo que se imaginan, y ya van a ver para dónde va. Y fíjense que rápidamente voy a leer el documento. Lo escribe el martes 12 de julio y él dice así, algo así como: podríamos aún preguntarnos con Heidegger, entra un pensador también alemán, interesante, un filósofo del ser y el tiempo,
Dice, la esencia del poder, entonces llegamos al tema de la fuerza. La fuerza. Y fíjense esta, qué interesante para los investigadores, inclusive para los ideólogos del PSUV, los juventud del PSUV, los que nos quieran ver o los que quieran. ¿Cómo pueden verse los entes? Y fíjense cómo él expresa esto. Tienen valor en tanto son puestos por el poder de la voluntad. Una voluntad que no solo quiere, sino que puede, que tiene la capacidad o fuerza de poner las mediaciones. Y fíjense, dice página 51 de Dussel. Fíjense que tiene coherencia con el que ya venía estudiando. Y dice, las mediaciones para transformarse necesitan portar un valor político, es decir, un poder para. Y miren, aquí ya comienza lo que yo les había comentado. En la parte superior del documento podemos ver, se requiere todo un plan de incremento de la fórmula. Ustedes dirán, ¿qué fórmula? Pues yo ya se les voy a mostrar, la fórmula del civil, la del círculo. Vida, voluntad, poder y fuerza. ¿Qué quiere decir el presidente con todo esto? Ya se están dando cuenta que este libro no es inocente y de que estas formulaciones que el presidente estaba haciendo delante de sus ministros y delante de muchas personas militares, bueno, todos, no era un simple ejercicio filosófico de Nietzsche. No, aquí comienza a usar un plan que está vigente. Y si no está vigente, es precisamente, creo yo, la consecuencia de que parte del gobierno heredado tenga el caos que tiene y la confusión ideológica. Bueno, vamos a seguir con otro video. Y luego vino el proceso para la segunda operación. Ahora, desde esa tarde, yo comencé a vivir mi propia revolución interior. Y ando en plena revolución interior. Creo que se me han desatado no sé cuántas cosas por dentro. Muchas cosas que... muchos sentimientos, sensaciones que estaban como dormidas, que estaban quizás, algunas incluso, quizás peligrosamente congeladas. Cómo entender el hoy sin el ayer, cómo entender el mañana sin el hoy. Y en el fondo es un solo tiempo, redondo como la luna llena, un solo círculo, un solo ente, vivo, viviente, uno solo. Para trascender lo que a mí se me ha ocurrido llamar el síndrome de Santa Marta, que no es de Santa Marta, en verdad, es de toda la patria. El síndrome aquel, si es que se puede hablar de síndrome, a lo mejor hay otra mejor palabra. Algo así como lo que yo tenía aquí, un tumor. Son tumores que se van formando. Tumores cancerígenos dentro del cuerpo político y del cuerpo social. Tenemos nosotros que ser, ¿no? Decía Cristo, cándido como las palomas, pero astuto como la serpiente. Y diría Zaratustra, como el águila, orgullosos como el águila. Él andaba era no con palomas y serpientes, Zaratustra, sino con águilas y serpientes. Águila y serpiente eran sus compañeros en la montaña. En verdad, oye, ahora cómo respeto yo este cuerpo, cómo lo quiero. A veces parece que no lo quería mucho. Como que no lo quería mucho, lo maltrataba. Ahora, cómo te quiero, cuerpo mío. Y como lo dice Zaratustra, vuelvo a él, a Nietzsche. Convirtámonos en un puente hacia la cultura, no solo militancia, cultura, valores. Eso tiene que estar acompañado, insisto, con las bases espirituales, porque si no, todo se lo llevaría el viento. Sigo leyendo. Gramsci denomina bloque histórico a una articulación compleja de grupos sociales, de clases y fracciones, de partidos políticos, asociaciones religiosas, militares y de muchos otros tipos que expresan intereses de diversas capas de la población, en alianza bajo la dirección de alguno de ellos. Dicho bloque histórico se origina y regenera desde una base social
que manifiesta las múltiples voluntades de una mayoría como poder desde abajo, bajo la dirección de intelectuales orgánicos que poseen una tradición desde la que recrean un consenso cultural, ejerciendo una cierta dominación sobre grupos antagónicos minoritarios. Ahora, aquí hay otra frase. El bloque histórico necesita una clase o fracción de clase dirigente que ejerza la hegemonía. Es decir, comillas, una actividad de dirección política y cultural sobre las clases aliadas, que es paradigmática en la Francia burguesa y que cumplió de todas maneras defectuosamente la burguesía italiana del Risorgimento. Pero además, supone igualmente una activa presencia en el Estado en sentido ampliado, es decir, en la sociedad civil, con todo lo que su evolución histórica presupone en el largo plazo. Y termina, el futuro bloque histórico debe hacerse fuerte en la sociedad civil antes, o al menos al mismo tiempo, que en el manejo de la sociedad política. Sin lo primero, lo segundo es puramente superficial, formal, no propiamente ejercicio de poder político pleno. Y más adelante, para que hagamos realidad aquello que Bolívar juraba en el Monte Sacro. ¿Cómo despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad? Y dijo aquel muchacho de 22 años, será ya en el nuevo mundo, donde construiremos la sociedad nueva, el mundo nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva. Si me lo permiten, más allá del hombre viejo, que no tiene que ver con las edades, más allá de lo que Nietzsche llama el último hombre. El último hombre es el hombre del capitalismo. El ultrahombre, el más allá de lo que hasta ahora hemos sido. Bueno, como vieron en el video que acaba de pasar, el presidente Chávez estaba con su buró político, creo que fue el 16 de julio, y el presidente estaba lanzando unas líneas estratégicas, estaba tratando de explicarle a su partido, básicamente, 5 líneas estratégicas de acción política. Y él comienza de alguna forma, fíjense, en el video, como ustedes lo pueden ver, habla de la enfermedad, él habla de una organización, de una visión, y comienza a tomar referencia inclusive a un libro del profesor Enrique Dussel, del doctor Enrique Dussel, sobre la arquitectura de la política, de una editorial que se llama Trota, muy interesante. Y precisamente él plantea allí un esbozo. Pero miren, yo antes de esto, yo creo que el video lo explica muy bien y yo creo que ahora sí van a comenzar ustedes a visualizar la importancia capital que tiene el libro Así habló Zaratustra dentro del desarrollo y el pensamiento político del presidente Chávez, dentro de su etapa en la enfermedad y cómo comienza a partir de ahí. Ojo, esto viene de anteriormente, viene de atrás, o sea, no viene de ahorita solamente. Pero creo que el presidente Chávez de alguna forma lo perfila, de alguna forma, es como mucho más fino al comenzar a hilar y por supuesto al comenzar a incluir dentro de sus conceptos a Heidegger, a Dussel y a otros, que el presidente siempre tenía como referencia. Habla sobre un bloque histórico. Ahora vamos a ver si puedo hacer una pequeña síntesis de lo que el presidente Chávez venía ya esbozando para un proyecto, para un plan, que no solamente se queda en lo político. No piensen en eso, o sea, va más allá y eso es lo interesante de esto. Miren, un bloque histórico. Dentro del bloque histórico, el tiempo que diseña el presidente Chávez enlaza lo que son las 5 líneas de acción estratégica y los 5 grandes objetivos históricos de la Revolución Bolivariana. Independencia nacional, construcción del socialismo, construcción de la Venezuela potencia, un mundo multipolar y salvar el planeta. Esos son los 5 básicamente que el presidente había esbozado dentro de un marco histórico que lo explica por medio de los ciclos históricos que abstrae de lo que es el civil y de lo que está dentro del libro de Así habló Zaratustra. O sea, ya se dan cuenta que el libro tiene un poder capital dentro de la construcción política y la estrategia política del gobierno, no solamente para ganar las elecciones, sino para mantenerse en el tiempo, con un centro de gravedad, que en este caso comenzaba ya a tenerse en cuenta que era el presidente. Abstracciones de su enfermedad, fíjense, abstracciones políticas del partido, cómo va ensamblando absolutamente todo en una visión circular. Siempre habla del círculo. La gente muchas veces no lo entendía, o los que lo entendían de alguna forma llevan empatando por donde iba el presidente. Hay algo que a mí realmente me llama la atención. Hay una fórmula política que el presidente quiere esbozar, que quiere hacer, y inclusive manda a hacer unos mapas. Parte de la oficina donde yo estuve
en algún momento en las investigaciones me topé con esto. Incluso les puedo decir que parte de estos mapas sí fueron hechos para las elecciones y la campaña. De hecho, les voy a dar un dato. Ese 1 por 10 tiene un fundamento en esto. ¿Vale? Para que comiencen a entender de qué se trata. Y fíjense que ellos necesitan de alguna forma crear, y de alguna forma creo que lo hacen. Hacen unos mapas de los entes entendidos como toda aquella agrupación que de alguna forma tiene una mística, sea desde un grupo de señores jugando dominó que se reúnen en una asociación, hasta un grupo de mujeres, hasta un grupo de trabajadores, hasta un grupo de militares. Esto se aplica a todos los entes. Hablan del ente nacional, ¿no? Pero también tiene unas particularidades muy puntuales. El presidente Chávez decía que había que hacer un mapa, cartografiar esto, esos entes actuales y los que venían al futuro, para poder calcular su valor político. Y este valor político lo iban a meter dentro de una fórmula que iba a potenciar 3 elementos que en el documento anterior yo les había dicho. Se requiere todo un plan de incremento de la fórmula: vida, voluntad, poder y fuerza para las transformaciones que el presidente Chávez quería y que iban a sustentarse dentro de la estructura del poder popular, sin que el partido del PSUV las pudieran manipular y manejar. Yo creo que sí las manipuló y las manejó. Porque la pregunta es por qué el partido nunca discutió esto con sus bases. ¿Por qué realmente nunca sacaron esta información? Porque sabía que tenían un control sobre la población bajo esta información, pero que yo creo que ahora que está saliendo se van a dar cuenta de que no es así. Y no solamente para el oficialismo, sino también para la oposición venezolana. Yo les dije que algo que si yo quería mantener era un equilibrio real. Ya basta de este engaño que se ha tenido y que se ha utilizado, ojalá hubiera sido solamente para fortalecer el poder popular y crear, incluir. Pero hay un grupo, tanto de políticos como militares, que han utilizado esto para la manipulación política. Y no solamente política, económica. Mientras tenemos una cantidad de niños muriéndose de hambre en las calles, tenemos otra cantidad de personeros del gobierno que están haciendo negocios con el país y se están enriqueciendo vilmente bajo la figura y protectorado del mito del presidente Chávez, que está esbozado en el civil. Y eso sí es una verdad fundamental, eso es una virtud suprema, la veracidad. Yo quisiera que cualquiera de los ideólogos me mande un mensajito y pudiéramos discutir esto. Yo estoy presto a discutir esto con cualquiera de ustedes, de la alta estancia, desde el presidente de la República hasta pasando por el presidente del partido y bueno, y todos estos personajes que están de alguna forma. Expliquen qué es el civil, explíquenlo, o hagamos un debate, porque si ustedes no lo saben yo se los puedo explicar. Y lo peor es cómo lo utilizan para manipular al pueblo más humilde, a las bases. Bueno, señores, yo dentro de esto quiero cerrar con esto, quiero que tengan pendiente este concepto: el bloque histórico en el poder como estructura sociopolítica estratégica. En eso se basa parte del civil. Eso es uno de los fundamentos teóricos sacados del profesor Enrique Dussel para armar precisamente este plan, este proyecto que se va a perpetuar en el tiempo y que va a tener unos bloques, unos ciclos que se van a ir cumpliendo y que más adelante los vamos a ir esbozando. Bueno, yo ya para terminar solamente les quiero decir que quiero terminar con lo que comencé. Chávez estaba buscando una virtud suprema. No sé si se perdió en su búsqueda, que era la veracidad. Esto es parte de la veracidad, es la verdad. Bueno, en el 6º capítulo vamos a seguir ahondando en esto y ya van a ver la forma que se le va a dar y ya van a entender algo. ¿Qué les digo? Les voy a adelantar una perla. ¿Qué les digo yo? Es que si dentro de estos documentos que yo tengo, les digo que el presidente Chávez en algún momento fue desahuciado en los primeros 5 meses y que está escrito aquí y que ya no tenía cura. Véanse el 6º capítulo y les podré mostrar documentación que de alguna forma así nos acerca a que lamentablemente el presidente ya estaba desahuciado y que de aquí para adelante hubo una firma electrónica que se hizo para comenzar a mover ciertos capitales y dinero fuera del país, de ese grupo corrupto y esa cúpula corrupta que sigue en el país y que sigue matando a nuestros niños de hambre y que sigue engañando a parte del pueblo que quiere al presidente Chávez y que sigue comprando a la oposición venezolana y que hay otra parte de la oposición venezolana también que quisiera obtener el poder político para transformar y que no entiende de qué se trata el plan. Pero si ustedes quieren entenderlo, sigan.
sigan el ocaso del Cadete León. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos en el 6º capítulo, que cae en Viernes Santo, por casualidad. Hasta luego.